Amado pueblo de Dios, Casa de Oración Surizadai, les saludamos a nombre de nuestro pastor Eligio Castillo López, el pastor Eligio Esaú Castillo Gómez y su servidora, pastora Rosy Gopar. Les enviamos un fuerte abrazo a la distancia, deseando que en esta tarde podamos juntos meditar en la palabra de Dios, teniendo el conocimiento y el entendimiento que somos nosotros el templo del Espíritu Santo, y que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa libertad para adorarle, esa libertad para que en esta tarde tú puedas entrar a su presencia, para que en esta tarde tú y yo podamos en el Espíritu unirnos en una misma adoración, en un mismo conocimiento de su bendita palabra. Así que con esa palabra, con ese conocimiento de que somos sus hijos, haremos en esta tarde un tiempo para honrarle, un tiempo para adorarle, un tiempo para meditar en su palabra y ponerla por obra. Por eso, ahí donde estás, unido con tu familia, juntos inclinemos nuestro rostro y pongamos este tiempo en sus manos. Que sea su Espíritu Santo el que tome nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones. Que hoy, aunque estemos separados en el cuerpo, podamos juntos estar unidos en el Espíritu. Padre, en esta tarde, Señor, venimos a tu presencia con gozo, con alegría, porque sabemos, Señor, que hoy encontraremos una palabra tuya para nuestras vidas. Señor, en cada hogar donde mis hermanos y mis hermanas están reunidos con sus familias, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu presencia, Señor, empiece a llenar esos hogares, que el perfume tuyo, Señor, el perfume de tu santidad, el perfume de tu presencia, mi Dios, empiece a inundar cada hogar, Señor. Aún aquellos, Señor amado, que no pertenecen a tu pueblo, Señor, pero que en este momento, Padre, tú los has tocado tal vez para escuchar este mensaje, mi Dios, que también ellos puedan tener la certeza en este día, en esta tarde, en esta hora, que tú eres un Dios real. Sea pues, mi Dios, tu palabra en mi boca, Señor. Sea pues tu presencia, Espíritu Santo, en mí, que no sea mi carne, Padre, sino que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. En tus manos pongo este tiempo, mi Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar de una palabra corta, pero que necesitamos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y esta palabra, si le puedo poner un nombre, hoy la llamaré actos de fe. La vida en estos últimos días no ha sido fácil para muchos, no solamente pueblo de Dios, sino también para aquellos que no lo conocen. Tenemos que caminar en esta vida a veces con situaciones difíciles que vienen a nosotros sin previo aviso, por vientos contrarios que vienen a nuestra vida y que nos van a sorprender. Y es en esos momentos donde tú y yo, si no estamos firmes, fundada nuestra fe en la roca que es Jesucristo, podemos llegar a perder esa fe y la esperanza en Él. Y eso sería terrible porque entraríamos en un estado de temor y de angustia. Por eso hoy meditaremos en la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. Y es una historia muy conocida. Es una enseñanza que todos en algún momento hemos escuchado, pero que en estos tiempos necesitamos volver a tomar, volver a leer, volver a meditar en lo que en esa enseñanza nos está mostrando nuestro Dios, que nos quiere enseñar a través de esta palabra. Y esta palabra nos habla de cuando Jesús caminó sobre las aguas.
Y esa puede ser la principal enseñanza de este capítulo. Pero hay muchas enseñanzas que hoy vamos a meditar en ellas, porque todos los que estamos en esta vida vivos vamos a estar caminando por tormentas, vamos a estar pasando por procesos, vamos a estar siendo probados. Y vemos aquí, y lo primero que tenemos que ver y entender, cómo Jesús nos muestra su poder sobrenatural y la autoridad que tiene cuando Él camina sobre el agua. Jesús desafía las leyes naturales al caminar en el agua. Jesús tiene la autoridad y el poder sobre la naturaleza, porque la Biblia nos dice que Él calma la tempestad. Así que desde ya podemos identificar acerca de qué nos va a hablar esta palabra. Nos va a hablar del poder sobrenatural de Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no es imposible. Porque nosotros cuando tomamos el agua en nuestras manos, ni siquiera la podemos detener porque el agua se nos pasa por los dedos. No logramos retener el agua porque no es sólida. Pero la Biblia dice que Jesús caminó sobre las aguas. Así que eso es lo primero que tenemos que dejar como fundamento, como enseñanza, que aquí se hablará del poder y la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús. Leemos en el versículo 14-22 para ir meditando en la palabra, y nos dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Nos está diciendo que Jesús envía a sus discípulos en una barca para que se adelanten. Pero ¿quiénes eran sus discípulos? Y es necesario que nosotros podamos entender quiénes eran estos hombres a los que Jesús envía adelante de él en esa barca. Estos hombres, estos discípulos, caminaban con Jesús. Habían visto los milagros, los prodigios que nuestro Señor Jesús había hecho. Ellos acababan de ver el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Ese milagro que ellos pudieron ver antes de subir a esa barca era un milagro sobrenatural, era un milagro que Jesús hizo delante de sus ojos. Así que vemos a estos hombres y podemos decir que ellos habían visto ya el poder de Dios. Estos hombres, algunos de ellos ya eran expertos en el mar, porque recuerden que había pescadores. Así que como expertos en el mar, ellos tenían que identificar en el tiempo, en el aire, en el cielo, si había alguna señal de que se iba a venir alguna tormenta. Pero la Biblia no marca, la Biblia nada más nos dice que Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca. Así que estos hombres, estos discípulos, estaban obedeciendo a Jesús. No lo estaban haciendo por decisión propia ni por placer. Ellos simplemente estaban haciendo lo que se les había mandado hacer. Muchos de nosotros que caminamos con Jesús y que le obedecemos, no quiere decir que estamos exentos de pasar por ciertas pruebas, por ciertas tormentas en nuestra vida. La vida que tenemos nosotros en Cristo Jesús no es una vida excluida de las pruebas, de los problemas. Nosotros necesitamos ser probados, ser pasados muchas veces por fuego para que nuestra fe sea purificada, podamos crecer en fe. Así que la Biblia nos dice en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. En medio del mar. No hay otro ser vivo, visible, más que el agua, las aves tal vez,
pero a medianoche ya no hay más que agua y oscuridad. Así que dice que la barca estaba en medio del mar siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Te puedes imaginar esa barca en medio del mar, en oscuridad, siendo azotada por los vientos contrarios? Era lógico que estos discípulos llegaran a sentir temor, llegaran a temer por sus vidas. Así que en el versículo 25 dice la palabra del Señor: en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué poder hay en Jesús cuando nos dice la Biblia que Él caminó, vino a ellos andando sobre el mar? La cuarta vigilia, según los que saben y conocen, dice que es de 3 a 6 de la mañana. Así que en esa hora inapropiada, en ese horario sorpresivo, nadie espera que venga a nuestra vida ninguna tormenta, ningún problema, ninguna dificultad. En el versículo 26 dice la Biblia: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. No es que el miedo a ellos les vino de un momento a otro. Ya ellos habían sido atemorizados por la manera en cómo el mar azotaba la barca de ellos, por los aires. Cuando hay aire con oleaje, trae brisa, trae agua. Así que ellos ya habían percibido esa sensación de temor, de miedo. Y así pasa en nuestra vida cuando, sin esperarlo, de repente nos viene un problema, una dificultad en nuestra casa, en el trabajo, de salud, en nuestra economía. Esos problemas, esos vientos contrarios van a venir a nuestra vida. ¿Cuándo? Solamente Dios lo sabe. Pero nosotros tenemos que estar preparados. ¿Cómo preparados? Firmes en la palabra de Dios, firmes en la fe. Porque su palabra, cuando yo la leo, tiene que traer a mi vida fe. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que cuando a nuestra vida vienen esas tormentas, esos problemas, en una hora inapropiada, nos vamos a llenar de miedo, de temor. Dice la Biblia en el versículo 26 que ellos, cuando vieron andar sobre el mar a Jesús, pensaron que era un fantasma y tuvieron miedo. Tener miedo es peligroso para todo ser humano. ¿Por qué? Veamos el significado de miedo. Dice que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. El peligro, ellos estaban experimentando el peligro real, y ese peligro real les llevó a tener también, a sentirse en un peligro imaginario, porque sabemos que los fantasmas no existen. Dice también el diccionario que el miedo es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que se desea. A veces el miedo nos hace pensar cosas que no existen y que nosotros ya las damos por hecho. Por eso es peligroso darle cabida al temor. Y es verdad, todos en algún momento hemos sentido temor. Pero no es lo que Dios nos dice que nosotros tengamos que vivir en temor. Porque el perfecto amor dice que echa fuera el temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Es Jesús. Así que yo no puedo permitir que el temor gobierne mi vida, que el temor me paralice. Yo no puedo dejar que el temor obre en mí por un tiempo largo. Tal vez al momento, por alguna circunstancia, por alguna noticia, puede venir el temor, pero yo tengo que echar
fuera ese temor. Pero vemos la respuesta de Jesús en el versículo 27. Dice la Biblia, pero enseguida Jesús les habló. Jesús les habló. Y sigue diciendo la palabra, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús les estaba diciendo, no teman, soy yo. Dios siempre ha deseado que sus hijos nos acerquemos a Él sin temor, confiando en su fidelidad, en su amor. En el versículo 28 vemos lo que Pedro le responde y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en este punto vamos a meditar un momento. Estos discípulos que caminaban con él, que comían, que dormían en el mismo lugar que Jesús, conocían la voz, conocían su voz, a lo mejor con la tormenta, a lo mejor en medio del sonido embravecido del mar, del fuerte viento, a lo mejor no podían ver la cara, el rostro de Jesús, pero escucharon su voz. Qué importante es que podamos entender como pueblo, como hijos de Dios, que tenemos que tener ese tiempo de intimidad con nuestro Señor para escuchar su voz, para conocerle a Él, para que cuando Él nos hable podamos conocer su voz. Así que sus discípulos conocían su voz, porque ahí en ese versículo 28, donde Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Quizás ninguno de los otros discípulos tuvo esta petición tan inesperada que tuvo Pedro, de pedirle a Jesús que también él pudiera caminar sobre las aguas para llegar a él. Pedro cobró ánimo y se atrevió, tuvo ese atrevimiento para tener o hacer un acto de fe que ninguno de sus compañeros logró hacer. Ir hacia Jesús en medio de esa tormenta, en medio de esa tempestad. A lo mejor tú en este momento, o alguien de tu casa o alguien de tu familia, está pasando en un tormento, en un proceso, en una situación donde está atemorizado. Pero hoy Dios te quiere decir, cobra ánimo, cobra fuerzas, atrévete a hacer un acto de fe, atrévete a creer en el Dios de lo imposible. Pedro hizo 3 cosas que tú y yo tenemos que aprender. Pedro primero creyó, pidió y obedeció. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando leemos la palabra, tenemos que creer que cada promesa de Dios es real y está puesta para ti y para mí. Tenemos que hacer un acto de fe obedeciendo su palabra. Y fue en medio de esta tormenta, en medio de ese temor, en medio de esa circunstancia difícil que parecía una situación de muerte, que Pedro logró lo que ningún otro ser humano en la tierra ha hecho hasta el día de hoy. Y fue caminar sobre las aguas. Él creció a través de una experiencia íntima con Jesús. Y Dios quiere que tú y yo crezcamos en una experiencia con Él. Él espera de nosotros actos de fe, que actuemos en fe, que actuemos creyendo en lo que no vemos, que actuemos creyendo y obedeciéndole a Él. Pero es imposible
para muchos que no conocen a Cristo salir victoriosos de estas pruebas. Y la Biblia nos enseña a nosotros que sin fe nosotros no podemos agradar a Dios. Por eso es tan importante que nosotros nos alimentemos de la palabra, porque eso va a traer fe a nuestra vida. Vamos a estar seguros de que pase lo que pase, venga lo que venga, Jesús va a venir a nuestro encuentro. Jesús va a venir a ayudarnos, que no debemos de permitir que el temor nos paralice. Y aquí vemos en esta enseñanza que ciertamente Pedro volvió a sentir temor aún después que Jesús le dijo, ven. Dice en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, estamos hablando de Pedro, que se bajó, descendió de la barca y fue hacia Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y empezó a dar voces diciendo, Señor, sálvame. Volvió Pedro a experimentar temor. Pedro volvió a tener desasosiego. Pero ahí estaba la mano de Jesús para socorrerlo, para ayudarlo. Tal vez hoy estás o estamos en el camino de Jesús, pero han sido los problemas, las tormentas, las dificultades y nos han vuelto a atrapar en el miedo, en la duda, y está llegando a nosotros a menguar nuestra fe. Yo no sé cuál sea hoy esa tormenta. Ponle tú el nombre, ponle tú hoy a Dios tu situación y tus circunstancias. Y tenlo por seguro que así como a Pedro, que así como Dios lo ayudó, así también Dios lo hará contigo. Si hoy tú levantas tu voz y le dices, Señor, ayúdame, Él lo hará. Porque en el versículo 31 dice la palabra de Dios, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es cierto, Jesús reprendió a Pedro por su poca fe, pero eso no le impidió que recibiera su ayuda. Tal vez tu fe, a tu parecer, es pequeña, pero déjame decirte que con esa fe Dios puede hacer milagros extraordinarios en tu vida, en tu familia. Si tan solo tú crees en su palabra, si tan solo tú crees en Él. ¿Qué quiso decirle Jesús cuando le dijo, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Poca fe quiere decir una fe inmadura, una fe que no ha sido probada. Por eso nosotros seremos probados, porque ahí es donde verdaderamente vamos a conocer lo que hay en nuestro corazón. No es que Dios no lo conozca, Él lo sabe, pero nosotros tenemos que ser probados para que nosotros podamos conocer lo que hay en nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Así que tal vez tú hoy puedas decir, yo no tengo la fe madura para creer en esos milagros sobrenaturales de Dios. Pero no es lo correcto que debamos decirle a Dios. Porque Él dijo en su palabra, si tuvieres fe como un grano de mostaza, una fe pequeñita, una fe más pequeña que cualquier semilla, con esa fe, dice la palabra de Dios, que le diríamos a los montes, a las montañas, a los problemas, quítate. Hoy tú tienes que ocupar esa fe porque todos tenemos una medida de fe. A todos nos fue dado una medida de fe. Con esa medida de fe que tú tienes en esta tarde, si abres
tu corazón a Jesús y tú levantas hoy tu voz y pides su ayuda, su socorro, Él vendrá a ti en esta tarde. Ahí en tu hogar, ahí en tu casa, con tu familia. El Espíritu Santo está en ti, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y Él es el que nos acerca a Dios. Quitémonos todo temor, quitémonos toda duda. Dios es el mismo de ayer, Dios está presente, Dios no se ha olvidado de nosotros. Así que en esta tarde, yo te quiero decir a ti que para Dios no hay imposibles. Al que cree, dice la palabra de Dios, todo le es posible. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer para que la mano de Dios se mueva a favor de nosotros? Dice en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Cómo debemos de pedir? En oración, pero es una oración creyendo. No es una oración sin fe, es una oración con fe, una oración creyendo para recibir algo. Juan 14:13 dice la palabra, y todo, vemos nuevamente todo lo que pidas en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hoy podemos hacer eso, hermanos. Ahí en tu hogar, si doblamos rodillas, si levantamos nuestra voz en oración creyendo, hoy podemos recibir la ayuda, el socorro de Dios. Lo que para nosotros parece imposible, Dios lo hará. Y lo segundo es, pidámoslo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre sea gloriado en el Hijo. Así que en esta tarde, si estás ahí con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, si se han tomado este tiempo para escuchar esta palabra, si te has tomado el tiempo de hacer de tu casa un altar familiar para adorar al que vive y al que reina. Cerra tu puerta, tus ventanas, en intimidad, tu familia y tu Señor. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo te empiece a inundar. Él está ahí contigo en este momento. Háblale al Señor. Expongan sus necesidades, sus problemas, sus circunstancias, lo que les aqueja. Pidan en oración creyendo en el nombre de Jesús y Él hará un milagro poderoso en tu casa, en tu familia. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, yo te pido, mi Dios, por cada uno de tus hijos del pueblo de Surizadai y aún por aquellos, Señor, que no pertenecen a esta casa, Padre, pero que han escuchado esta palabra. Que hoy, Señor, ellos puedan volver su corazón a ti, Padre. Y que ellos, Señor, hoy hayan escuchado tu palabra y en ellos se haya caído, Señor, toda sordera espiritual. Y que sea hoy, Señor, ese día de su milagro para cada uno de ellos. Padre, yo te ruego, en el nombre de Jesús, Señor, que cada oración que hoy se levante, Señor, en cada casa, hoy pueda, Señor, tener de ti esa respuesta, Padre. Yo bendigo, mi Dios, la vida de cada uno de ellos, Padre, creyendo, mi Dios, que tú estás obrando en este momento, Padre, en sus vidas. Que tú estás, Señor, tocándolos, Padre, en este mismo momento, mi Dios amado.
que tu Espíritu Santo los ha inundado, los ha llenado, Señor, de tu presencia. Que tu Espíritu Santo, Padre, está tomando el control, Señor, de sus cuerpos, de sus almas, de sus corazones. Y que todo temor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, deja los cuerpos, mi Dios amado. Que todo temor, Señor, se va de tu pueblo, se va de tus hijos, y que son inundados del perfecto amor que eres tú, mi Jesús. Llena, Espíritu Santo, sus corazones. Llena, Espíritu Santo, de amor, de paz, de gozo cada corazón, Señor, que hoy ha sido sensible a tu palabra, a escucharte, mi Dios amado. Te damos gracias, mi Dios, te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.